¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish nuevamente. Aquí por la gracia del Señor estamos unidos y convenidos en aprender de un discipulado más que el Señor maravilloso nos permite. Oro para que Él a través de su precioso Espíritu Santo nos esté guiando. Y simplemente solo tengo gratitud con Dios y con todas las personas que de alguna manera me permiten ingresar a sus vidas, a sus oídos, a su corazón. Pero no soy yo, es el Dios Todopoderoso quien le ha placido que podamos hacer estos pequeños devocionales en medio de todo lo que nos está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar en este día? Básicamente vamos a ir a Proverbios 12. En este proverbio hay diversidad de enseñanzas en que nos habla de las consecuencias del bien y las consecuencias del mal. Nos permite analizar claramente todo cómo va sucediendo y lógicamente que lo que se siembra se cosecha. Ahora, hay algo que a mí me interesa mucho siendo mujer de ministerio, madre, esposa, sierva de Dios. Es justamente lo que dice en Proverbios 12 y vamos a ir al 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Notamos entonces que aquí hay una preciosa enseñanza justamente de una mujer que llega a ser un adorno muy especial, pero es un adorno de realeza para el varón. Es un adorno, es una joya para el varón que él va llevando en su cabeza con mucha autoridad, pero por sobre todo confianza. Hay algo que es bien importante y a mí me encanta decirlo, es que a veces no nos damos cuenta como mujeres el poder que tienen nuestras palabras. Podemos con ellas igual fortalecer a un varón, a la cabeza del hogar, pero también lo podemos eliminar con críticas, con miradas, con desprecios o simplemente con no considerar sus deseos o aún podría decir con respetar sus debilidades. Y por eso no hay otra mujer que me parece más especial en la Biblia para denotar estas características de mujer corona del esposo, la virtuosa. La virtuosa es aquella que se esfuerza por sacar lo mejor de sí para el bien. Es aquella que sí se va más allá de lo que pensaría la normalidad, porque virtud sale, lógicamente, de ese esfuerzo mayor, de ese anhelo mayor de agradar a Dios, de agradar a su familia, de, de negarse a sí mismo. Y no solo le compete esto a la mujer, también es el varón, pero aquí vamos a ver cómo esta mujer es figura de la iglesia. Y vamos a ver también cómo hay una que habiendo sido la esposa, despreció su posición y dio lugar a Esther. Y vamos a ir, por favor, al libro de Esther. Justamente, esto está en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver la situación específica en la cual nos encontramos para analizar lo que es la mujer virtuosa, la corona del esposo. Ahora, ¿quién es el esposo de la iglesia? No es otro que nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que la iglesia es figura, debe ser un ejemplo, Esther, para que nosotros como iglesia de Dios estemos dispuestos a ser virtuosas, a arrebatar el reino de los cielos, a saber que el Dios poderoso nos ha librado de ser las huérfanas, los que no conocíamos al Padre, pero Cristo pagó el precio para Él unificar a la humanidad hacia nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ya no somos huérfanos ni advenedizos, y aquí es justamente lo que ella logra conquistar. Vamos a ir a Esther 1 y dice así: aconteció en los días de Asuero, el rey,
que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Vamos a ir un poquito más adelante. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de Asuero. Vasti era la esposa del rey Asuero. El séptimo día estaba el corazón del rey alegre del vino. Mandó a Mejumán, Vista, Jarbona, Vista, Abachta, Secta y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso complacer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y les preguntó en el 15, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho a la reina llega a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no quiso. En el 19, si parezca bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad. Se escriben las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Mire qué delicado lo que estamos nosotros viendo. Y estamos en estos días que seguimos con la pandemia, notando que hay diversidad de conflictos, muchos conflictos en la familia, en los hogares, sobre todo en la obediencia y el respeto a la autoridad. Como hemos visto, primero vamos a revisar un poquito de los países. Hay tanta corrupción, tanto desprecio por los que están en autoridad, que simplemente ya no se percibe la legalidad en los países. Cada quien quiere hacer como le parece, pero ese no es el reino de Dios. Por eso mismo, cuando vemos una mujer, una reina, Vasti quiere decir hermosa, se le convoca para que esté enfrente del rey en el día de los festejos,
Alguien podría decir, bueno, el rey estaba medio pasado de copas. Eso no era lo básico. Lo básico, lo más hermoso que se tenía que dar es que el rey quería lucir a una reina a la cual él amaba. Acuérdese de esto. Él amaba a esta reina y la tenía con todo lo que ella se merecía. Pero a la par del rey que había tenido ese banquete, también la esposa Basti hizo un banquete para las mujeres. Alguien podría decir, esto es como que aparece el feminismo, ¿verdad? Aparece aquel deseo de también tener una posibilidad igual que el rey, y de hecho que podría haber sido así y ella lo hubiera propuesto sin ningún resquemor del rey porque era una reina amada. Pero aquí viene como que aparece una rivalidad, como una competencia, como aquello que yo también lo puedo hacer porque en la actitud de la reina, que se niega a ir donde él. Y nosotros tenemos que analizar un poquito esto porque cuando ella hace, le quita la honra públicamente. Mire, eso hubiera hecho en otro momento, hubiera querido aún ponerse en contra del rey en otras circunstancias, pero hacerlo de esa manera lo avergonzó. Fíjese que cuando habla de una corona regia, era la que él le había dado, la que él se la había adquirido, le había regalado. Pero como que ella se hizo o quiso ser más grande que el rey. Siendo ella la escogida en primera instancia, llegó a ser la rechazada. Y entonces se abre el maravilloso panorama para todas las mujeres de la tierra que estaban siendo convocadas. Alguien refiere mucho esto como el pueblo que fue convocado para ser el pueblo escogido por Dios, que es Israel. Los israelitas han sido escogidos por Dios como primera instancia. Pero siendo que no le honraron, no lo reconocieron como su Mesías, como el Señor, por lo que usted y yo podamos pensar, aquí lo único que vamos a analizar es que no tuvo ese lugar especial, el Mesías del Señor, en el corazón de los israelitas cuando Él vino. Pero se abre la puerta para los gentiles que somos nosotros, aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido escogidos en el amor de Dios para ser su pueblo, sus hijos, ¿verdad? Pero fue a causa de que esto sucedió. Muchos pueden decir, bueno, entonces nos deben agradecer a los israelitas, pueden decir los gentiles o los que no tenemos el linaje israelita por sangre, que debemos agradecer para que nos hayan abierto la puerta a nosotros. Definitivamente es así. Dios tiene el control de todo. Y por eso mismo sabemos, y ahí hay un texto muy hermoso que me encanta que dice, los últimos serán los primeros. ¿Quiénes son los últimos? Los últimos en llegar a los pies de Cristo. Los israelitas van a conocerlo de verdad. Pero a nosotros, a los gentiles, a los que no fuimos escogidos en primera instancia, a los que nos dejamos formar por la maravillosa mano del Espíritu Santo, se nos ha entregado esa delegación espiritual de ser testimonios de Él, para poder convocar a los israelitas a conocer al Dios vivo, al Mesías, al Señor, de una manera íntima y personal, como nosotros debemos conocerlo. Cuando hablamos entonces de que se abre esta puerta, podemos notar en el libro de Esther que aparece una Esther que es prácticamente huérfana y que simplemente no parecía que cumplía con los requisitos necesarios. Pero ella decide
Ella decide, y cuando ella decide, porque tuvo un Mardoqueo, que dicen que era su tío. Ahora vamos a ver qué significa Mardoqueo. Mardoqueo quiere decir hombre pequeño. ¿Y por qué es bien importante esto? Simplemente porque solamente un ser humano que se crea pequeño, que sepa que nada es sin Dios, le va a dar la gloria maravillosa al Señor. Porque si no, luego nos hacemos engreídos y creemos que nosotros hemos hecho evangelizar aquí, evangelizar allá. Y yo le tengo que decir que todavía no se ha logrado evangelizar la ciudad físicamente de Israel. No se ha logrado evangelizar. Hay canales cristianos, hay mucha literatura, podríamos decir, pero todo tiene que ser de una manera muy cuidadosa, porque hoy es considerado Jerusalén la capital de las religiones, imagínese usted. Por lo tanto, todas las religiones son posibles, pero cuando hablamos del cristianismo evangélico es limitado. Por eso nosotros tenemos que prepararnos como Esther se preparó, para quebrantar ese ataque del diablo, para que los judíos no conozcan al Rey verdadero, no entiendan quién es el Mesías, Yeshua HaMashiach, como se dice en hebreo. Y por eso mismo, vamos a revisar prontamente cómo Esther, que significa estrella. Ahora, ¿qué es una estrella? Una estrella es la que refleja la luz del sol. ¿Quién es nuestro sol, nuestra luz maravillosa? No es nada más y nada menos que Jesucristo el Señor. Entonces este Mardoqueo, que es el tío de Esther, le da muchas instrucciones, le guía. Esther se sentía la sola, la botada, la abandonada, la rechazada, la huérfana, la advenediza, la pobre. Como muchas veces quizá nosotros nos podemos sentir. Pero también cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él va cambiando desde nuestro interior en entender que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Ahí viene la verdadera identidad que el Señor Jesús conquistó para nosotros. Ahí no sabemos que hemos nacido para nuestro Padre maravilloso. Se acaba la orfandad, se acaba el sentimiento de abandono, se acaba el sentimiento de sentirse pecador, de la culpa, de la destrucción, de la invalidez. ¿Y por qué no? De ser poca cosa. Y es así que Esther cumple los requisitos de tener 6 meses de mirra y 6 meses de aceite en su preparación. Mirra tiene que ver con aquellas pruebas que nos quebrantan en nuestro ser interior para que nazca la nueva criatura. Las pruebas, los quebrantos, ahorita andamos en pandemia y de hecho hay muchas situaciones, hay muchas amenazas de muerte, de dificultades, pero es cuando más debemos renunciar a ese hombre, a la criatura vieja, a ese ser humano viejo, de estar con los miedos, con los pánicos, con las angustias, con las soledades, poniendo los ojos aquí en la tierra, y debemos poner los ojos en el cielo. Aunque aquí en la tierra estemos viendo dificultades horrorosas, no te fijes en eso. Fíjate en lo que dice el Señor respecto a tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No moriremos, sino que viviremos y contaremos los milagros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero luego de la mirra también vienen los aceites y esencias aromáticas. Y aquí viene que luego que viene la mirra, los aceites y todos esos perfumes tienen que ver con los tonos, cómo el Espíritu Santo va transformando nuestro ser, cómo ya no olemos a la vieja criatura, sino al perfume precioso, al olor de Cristo en nuestras vidas. Ya viene un carácter cambiado, la iglesia tiene que tener un carácter cambiado. No podemos ser los
mismos cristianos de que cuando no le conocíamos a Cristo. No podemos ser los mismos ladrones, mentirosos, chismosos, adúlteros, fornicarios. Ya no lo podemos ser. No porque nadie nos imponga que no lo hagamos, sino porque estamos tan enamorados de Jesús que solamente queremos agradarle a Él y pedimos: Espíritu Santo, transfórmame. Por favor, hermoséame, dame de tus dones para poder servirle a Él, para ser esa criatura que Él piensa de nosotros, para poder llegar a la altura del varón perfecto y tomar el mandato divino, que es ser testigos de Él. Pues mire, luego de esto nosotros podemos darnos cuenta que sobre todo esto también tenemos que confiar. Una de las cosas muy especiales que Esther desarrolla es la confianza en el Dios, aunque no en Dios Todopoderoso, aunque no siempre pareciera, porque en un momento es como que se está medio escondiendo, como que ella piensa que ella puede vivir fuera de la realidad de lo que está pasando. Y a veces la iglesia es como que se esconde de su llamado, no mucho se quiere dejar ver. Y cuando viene una prueba horrorosa, ¿y cuál es la prueba horrorosa? La amenaza del exterminio de la raza israelita. Pero aquí vemos en estos días la amenaza del exterminio de los cristianos como hijos de Dios. Hoy no podemos reunirnos en iglesias, todo tiene que ser por internet, como que la voz de la iglesia se ha bajado, se ha limitado, se ha escabullido, como que la gente prefiere estar acomodada. Bueno, ya no hay iglesia el domingo, yo mejor me dedico a las cosas mías personales, y etcétera, etcétera. Pero viene el entendimiento de que ciertamente debemos de hacer un cambio. La iglesia tiene que hacer un cambio. El Espíritu Santo está ahí presto para ayudarnos. El Espíritu Santo es lo que el Señor Jesús dejó aquí para consolarnos, para revelarnos, para transformarnos. Y es eso lo que tenía esta preciosa mujer, la reina Esther. Sin embargo, le tengo que decir que así como ejemplo de la iglesia, igual podemos notar que hay mucho ataque a la santidad, a la búsqueda de Dios en estas amenazas. Si bien es cierto, el ataque principal es minimizar la voz del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que la obra de Satanás, ¿verdad? Empezamos a decir: no, eso no es de Dios. ¿Cómo va a ser eso de Dios? No, si Dios ya no habla. ¿Dónde está Dios en estos días? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo hable si a mí no me dice nada? Pero ¿cómo te va a decir si tú no te llenas de la palabra de Dios? Si tú más bien vas en búsqueda de horóscopos, de premoniciones, hoy que estamos en el fin de año. La gente empieza a fijarse en eso y no se fija lo que Dios está diciendo. Por eso es importante estudiar estos días el libro de Esther. Porque Esther es símbolo de lo que Dios quiere, del propósito de Dios en nosotros. Que la iglesia sea fortalecida y llena de dignidad. Porque Esther se convierte en una mujer con agallas, valiente. Y como dice en Isaías 40:31, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, mire, podemos ver que aquí en la historia de Esther hay una figura que se llama Amán. Supuestamente él estaba en una posición muy alta dentro de la directiva del rey Asuero. Y podemos anotar
que en medio de esto el Espíritu Santo se movía y cuando pasaba alguna trampa en contra del rey, ¿quién es nuestro rey? ¿Quién es el reinado de Dios en nuestras vidas? Que Jesucristo. El Espíritu Santo está actuando, te está diciendo cuidado donde te metes, cuidado lo que ves en internet, guarda tu corazón sobre todas las cosas, no te convoques a chismes, no te convoques a situaciones de tristeza, de pena, de dolor, de envidias. Porque cuando habla de que la mujer virtuosa es corona del esposo, pero también habla que la necia, la difícil, la complicada, es carcoma de los huesos, está hablando que cuando es carcoma, elimina la paz, elimina el gozo, come los huesos. Y si hablamos de los huesos, en los huesos está el espíritu, ¿verdad? En los huesos, el Espíritu Santo se manifiesta también. Acuérdese que podíamos notar cuando Ezequiel empieza a hablar a los huesos secos, que entre espíritu en esos huesos secos. Y así se manifiesta la mujer necia, la mujer rencillosa, la iglesia necia, la mujer rencillosa, la mujer orgullosa, que no quiere dar el lugar al rey así como Basti. Yo tengo mi propia agenda, yo no necesito del rey. El feminismo, esta es una mujer que aparentemente los movimientos feministas hasta podían aplaudirle. Sin embargo, esta mujer desaparece. ¿Por qué? Porque una situación tan rebelde destruye la familia. Y no le quiero decir que la mujer no puede tener opciones, ministerio, lo que Dios es dado por Dios. Si Dios lo da, ¿quién es el hombre para minimizar? Alguien puede decir, bueno, entonces, ¿cómo es que la mujer sigue en una posición de rechazo, de desprecio en la iglesia y no tiene el lugar que supuestamente el feminismo quiere conquistar? Porque no es a la manera humana. No es a la manera del diablo, en el desorden, en el orgullo, la soberbia, la altivez, el odio al varón, el desprecio al varón, que el machismo, y empezamos a querer anular el liderazgo del varón. Pero le tengo que decir que sin varón no hay familia. Tampoco la hay sin mujer. Aunque hoy digan que se puede formar de una manera diferente como la gente crea que lo puede hacer, no es propicio para la multiplicación del ser humano, ni espiritual, ni mental, ni físicamente. Y eso es lo que produjo y produce ese sentimiento de desprecio al género masculino y de destrucción del género femenino. Varón y hembra los creó, dice el Señor. Entonces, ¿qué es carcoma? Mortificación, desazón, inquietud, angustia, pesadumbre. Imagínese que la iglesia está provocando en el Espíritu Santo esa pesadumbre. Estamos contristando al Espíritu Santo porque el orgullo está ahí. La iglesia quiere ser más grande que el Espíritu Santo. La iglesia quiere dar órdenes al Espíritu Santo. La iglesia cree que no necesita el humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La iglesia cree que puede y debe sentirse ahorita despreciada, deprimida, con deseos de muerte. No, hoy es el día en que el Señor se ha permitido la mirra, es porque nos está llevando a un lugar superior y nos quiere dar ese regalo, esos perfumes, esos aceites. La novia de Cristo, la iglesia de Cristo va llena de aceites, perfumada. Y si usted puede leer en Cantares 8, que dice, ¿quién es esa que sube del desierto, perfumada, y dice, en orden como los ejércitos? Esa es la iglesia, la que está con el deseo y la disposición
no de dejarse vencer, sino de saber que hay un propósito de Dios. Y así dijo Esther, que para esta hora he nacido, que para esta hora nací, con los propósitos eternos, con los propósitos de Dios. Los planes de Amán eran la eliminación del pueblo judío, pero los planes de Dios era levantar una mujer de acuerdo a los propósitos de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, mostrarte. Eso es lo que quiere el Señor, hacerte ver que el Señor es poderoso para hacer que esta iglesia brille, que esta iglesia tome autoridad. Fíjese, yo realmente creo que viene un avivamiento. ¿Y cuál es el avivamiento? Primero, que no se va a merecer la honra ningún hombre. Bendito sea el Señor. No va a ser por intervención del hombre. Va a ser intervención sobrenatural de Dios. Directa y eternamente la gloria para Él. ¿Y cómo va a ser? El Señor va a empezar a derramar de su Santo Espíritu y va a provocar un arrepentimiento genuino. Van a venir los hijos pródigos, van a venir personas que ya no están adictas, que ya no están en drogas, ya no están en inmorales, simplemente porque sintieron el amor líquido de Dios que cubre multitud de errores, que cubre multitud de pecados. Pero mire lo que hace Esther. Esther se hermosea, le llama el rey y tiene gracia y favor de Dios, así como nosotros tenemos. Pero cuando se da cuenta de las obras de Amán, esos decretos de muerte, porque aunque el diablo levante decretos de muerte, como estamos viendo, los decretos de Dios son eternos y poderosos. En la cruz del Calvario el Señor anuló todo decreto contrario. Y el decreto de Dios es que estamos con nosotros, está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor maravilloso nos ha liberado de la rebelión para poder ser útiles en sus manos. Notamos que la belleza no es lo importante. No es lo importante lo externo. Cuando vemos a Esther, el Señor trabajó en lo interno de su vida para luego darle las vestiduras y su corona hermosa. Pero ella no se queda con eso. A ella no solo le importa su propio pellejo, por decir así, a ella le importa su pueblo. Y nuestro pueblo es el pueblo de Dios. El Señor ama su creación. Él no quiere que nadie se pierda. La iglesia no puede estar escondida en medio de la pandemia. Por favor, hay mensajes cristianos, empieza a enviar versículos, envía, principalmente dicen a los de la fe, pero lo más importante no solo son los de la fe, aquellos que no conocen a Dios, que sea desatada esa unción de bendición, de poder arrebatar el reino de los cielos. Aunque era hermosa Vasti, no era la que llegó en el propósito de Dios, la que conquistó el propósito de Dios. Y mire, y esto va más allá, y es evidenciar las obras de Satanás, porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del diablo. Y lo principal es que Esther ni siquiera habló mal de ese Amán, nada. Lo único que hizo es permitir que la verdad saliera a la luz. Ella se expone, el rey le dice, pídeme lo que quieras, y ella solo le dice, ven a mi banquete. ¿Y qué es lo que quiere? La vida de mi pueblo. ¿Cuál es nuestra petición? El diablo ha venido por un camino, pero por 7 huirá en el nombre de Jesús. Vamos a ir delante del Rey a la corte celestial y a evidenciar nosotros, Señor, pido orden de captura a
toda obra de Satanás para destruir a los hijos de Dios. Con este feminismo, destruyendo a las mujeres, destruyendo a las familias, con el machismo, la destrucción de la figura del varón, del padre como protector, como el que defiende a su familia, aunque esté equivocada, aunque esté en pecado, siempre Dios nos cubre. Ese es el valor del hombre. Siempre Dios nos cubre. No porque hayas pecado, Dios te tira ahí en la mitad del camino para que seas comida del diablo. No es así. Nuestra labor es cubrir, proteger, bendecir. Jamás usted hable sentencias de muerte a nadie. Al diablo no lo haga. No lo haga, es diferente cuando alguien recibe un mensaje para que una persona se convierta, porque Dios tiene propósito, y si no se convierte, Dios dice: mejor es que te vayas de aquí. Es mejor que se corte la vida antes que se pierda el llamado. Por eso dice: ninguna de mis ovejas se perderá. Así que en el nombre de Jesús, yo lo bendigo, mi querido hermano, mi querido amigo. Porque en estos momentos no se trata de que la mujer tiene que amarrarse los pantalones y querer gobernar su casa. Hay muchas veces que la mujer tiene muchas cualidades administrativas y los religiosos dicen: claro, si la mujer le maneja la chequera, pues si ella tiene mayor facilidad porque estudió auditoría, pues Dios no la va a acusar. Yo no conozco un Dios así, Dios no es así. Lo que sí yo siento como mujer es que Dios me convoca en todo momento a respetar la autoridad, a honrar a mi marido, a pedirle a mi esposo, a pedirle al Señor que quite todo mal pensamiento en contra de mi esposo, ya sea por las debilidades humanas, por el carácter, por cualquier cosa que el diablo me quiere tirar en la cabeza. Y por eso en ese momento vamos a pedir: Señor Jesús, yo pido la vida de tu pueblo. El diablo ha planificado destruir la vida primero de los cristianos, haciendo que no nos amemos de verdad, que no nos respetemos, que no te adoremos a ti, Señor, en todo tiempo, en toda situación, que venga la depresión, que venga la angustia económica y que nos estemos destruyendo unos a otros, porque el pánico, el diablo ha levantado para que se elimine la familia. Eso hizo Esther, lo evidenció. ¿Y sabe qué? Este Amán era tan orgulloso y tan soberbio que pensaba que él iba a recibir premios, él iba a recibir lo mejor, él quería tener toda autoridad, pero todo le salió al revés. Y le estoy diciendo en el nombre de Jesús: el que cava hoyo cae en él. Y así pasó con Amán, porque Amán, en la historia de Esther, odiaba a Mardoqueo y a toda la raza judía. ¿Por qué odiaba a Mardoqueo? Porque Mardoqueo, que es figura del Espíritu Santo, nunca quiso rendirle pleitesía al diablo. Por favor, no le rindas pleitesía a las circunstancias que estamos viviendo. No le rindas pleitesía al odio, al dolor, a la angustia, a la desesperación. No le rindas pleitesía aún a los deseos de muerte. No es tu tiempo de morir. Tu tiempo es de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Jamás menosprecies esta autoridad, porque en estos días has visto cosas que quizás ni siquiera te imaginaste ver. No le hablo de adulterio, no le hablo de cosas perversas, le hablo de cosas personales, de la personalidad. Tal vez usted puede haber visto mezquindad, puede haber visto palabras soeces, aún que se están apartando de Dios. Líderes, pastores, están saliendo a la luz muchas cosas, pero quiere el Señor que su iglesia maravillosa no ponga los ojos en las tinieblas. Luego de esto nos damos cuenta que Esther se vuelve una salvadora del pueblo de Dios. Fíjese que hubo ayuno y oración.
Esta mujer fue entrenada en el ayuno y en la oración. Usted puede verlo en la Biblia. Hoy no nos vamos a basar tanto en el ayuno o la oración. Hoy lo que vamos a ver es que era una mujer que se volvió muy prestigiosa sin haber sido nada, que fue una mujer que obedeció a Mardoqueo, al Espíritu Santo, que se dispuso a pasar todo el proceso de cambiar la carne de pecado en una carne que adore a Dios, que aprendió a ser humilde y callada para esperar que Dios pusiera todas las piezas y que todo se encajara para que la obra del diablo se eliminara y la iglesia, el pueblo de Dios glorioso, se levantara. Y es ahí que todo el mundo israelita celebra Purim, que quiere decir en hebreo el destino. Ellos encontraron su verdadero destino. ¿Y qué le quiero decir, mi querido amigo y amiga? No hay otro destino que servirle al Señor. Aquí vemos que Esther se levanta como una mujer judía, pero como una mujer fuerte en obediencia, en fe, en relación con Dios. Aunque hubo otra mujer, y este es el contraste, hubo una Vasti que siendo hermosa, que siendo fuerte, no respetó las jerarquías que todo ser humano debe tener. Respeta a Dios, respeta a los padres, respeta a las autoridades, honra. Ella se negó a cumplir la orden del rey y simplemente el rechazo apareció para ella. Yo le quiero decir en este día, no solamente es para las mujeres, es para la iglesia en general. No nos olvidemos de nuestro llamado. Hoy es día en que debemos levantarnos como la reina Esther, como una corona preciosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermoseada por el Espíritu Santo. Anhelamos el Espíritu Santo que nos guíe, que nos transforme, que nos diga qué decisiones, que haga y sea cambiando nuestros sentimientos, nuestra perspectiva de la vida, que tome todos nuestros sentidos para poder sentir lo que Él quiere que sintamos en las diversidades de circunstancias, para saber que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta amenaza de muerte fue anulado. El Espíritu Santo fue galardonado en Mardoqueo, pero la paga fue para Amán, porque la horca que él planeó para destruir al Espíritu Santo fue para él. En el nombre de Jesús, mi querido amigo y amiga, luego esa fiesta preciosa que liberó de todas esas tinieblas al pueblo israelita también es para nosotros. ¿Y cuál es esa fiesta preciosa? Saber que el Señor ha vencido, que el Señor viene por su iglesia sin mancha y sin arruga, que aquí estamos siendo entrenados con 6 meses de mirra, que es, como le dije, la amargura, la tristeza, los problemas, las escaseces, las enfermedades, pero luego de ese viene la hermosura que nos permite Dios. ¿Por qué? Porque Él viene pronto y viene por una iglesia vestida, adornada de lino fino, resplandeciente para recibir al Rey, con una corona puesta con Él, con un vestido de bodas de lino hermoso, pero sobre todo enamorada de Él. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús recibe esta convocatoria a anhelar eso, a prepararnos para eso, a no sufrir por los tiempos, sino saber que pronto pasará. Un día a la vez, mi querido amigo, porque mi corazón está confiado en Él. Asimismo, esperar que Dios va a poner todo en orden para que su iglesia maravillosa cumpla su propósito y su llamado. Dios te bendiga y conmigo, si Dios quiere. Hasta la próxima.